Buenas noches, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Es un placer y una bendición estar una vez más con todos y cada uno de ustedes. Les deseo que esta sea una semana bendita del Señor, que sea un tiempo en el cual pues estemos disfrutando, ¿verdad? La formación, la catartización del Señor, porque sabemos que aquel que inició la buena obra, Él la va a terminar. Así es que, mis amados hermanos, anhelo, deseo con todo mi corazón que deseemos ser transformados por el Señor y que a su vez pues nos dejemos también transformar por Él. Porque muchas veces nos cuesta trabajo el ser transformados, el mirar la Escritura, la palabra de Dios y ver que pues cuesta trabajo, que hay algunas cosas que nuestra carne se opone, y por eso anhelo con todo mi corazón que deseemos ser transformados y que también estemos dispuestos para esa transformación. Amado hermano, estoy seguro que el Señor quiere bendecirnos de una manera poderosa, de una manera extraordinaria. Dios quiere bendecirnos a manos llenas. Dios quiere, amados hermanos, que maduremos aún, ¿verdad?, a la estatura del varón perfecto. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que al heredero, aunque es niño, no puede tener toda la bendición. Así es que pues Dios quiere que seamos transformados, que seamos maduros, que vayamos aprendiendo, vayamos siendo hombres y mujeres que hacemos las cosas de acuerdo a la palabra para entregarnos todas las bendiciones, toda la herencia de aquel que nos llamó de las tinieblas, es decir, de un lugar donde no teníamos bendición, un lugar donde vivíamos una vida hueca, una vida vacía, a una bendición total y plena. Así es que pues te doy la más cordial bienvenida a este espacio donde aprendemos la palabra de Dios a la distancia, donde aprendemos la palabra de Dios desde la comodidad de tu casa, de tu sala, de a lo mejor en el transporte público, que tú puedas tener esa comodidad en tu corazón para poder estudiar la palabra de Dios todos juntos. Así es que pues vamos a la palabra de nuestro Dios en esta bendita noche y vamos a orar para que podamos entender hoy lo que Dios quiere traernos. Mire, dice Proverbios 16:2, todo el mundo cree hacer lo mejor, pero Dios juzga las intenciones. Voy a volver a leerlo. Todo el mundo cree hacer lo mejor, pero Dios juzga las intenciones. Vamos a orar. Espíritu Santo de Dios, te doy las gracias primeramente a ti, porque tú eres el que pones el querer como el hacer, el aprender, el querer, Señor, saber más de ti. Bendecimos a todo aquel que está a la distancia, todo aquel que ha dispuesto su corazón para aprender hoy tu escritura, para aprender hoy, Señor amado nuestro, tu palabra. Te suplico que tú traigas esta revelación a cada corazón, a cada hermano, a cada hermana, para que juntos, Señor, podamos ser hombres y mujeres maduros, para que no vayamos con vientos de doctrina, sino que vayamos a la perfecta palabra profética más segura. Señor, te doy gracias. Espíritu Santo, convéncenos de pecado, justicia y de juicio. Convéncenos, Espíritu Santo, que necesitamos cada día más de ti. Señor, pon el anhelo, el deseo de querer saber más de esta bendita palabra tuya. En el nombre de Jesús, amén y amén. El tema de hoy, mis amados hermanos, mi verdad. Es, hermano, difícil muchas veces el darnos cuenta cuál es la verdad. Mucha religión ha querido saber cuál es la verdad y que hasta el día de hoy filósofos no se ponen de acuerdo cuál es la verdad, así como muchas otras cosas. Hay gente que todavía sigue definiendo cuál es el yo, cuál es la existencia, cuál es la realidad, cuál es lo real y lo no real, qué son las personas, qué es el universo, etcétera. Muchas preguntas que para el ser humano pues no lo podemos discernir con nuestra mente humana. Pero cuando nosotros nos vamos a pedirle al Señor todas estas respuestas, Él sin lugar a dudas nos las va a dar. Y nos las va a dar
no de la manera que muchas veces creemos. Muchas veces las personas pensamos que Dios va a descender o va a mandar un ángel y nos va a traer todas esas verdades. Pero la realidad es otra. La realidad es que esa verdad ya está escrita, que esa verdad ya está plasmada para ti, para mí, para todo aquel que lo quiera ver y que está ahí, al alcance de todo el mundo. La Biblia es el libro que en toda la historia se ha vendido más. Es el libro que ha tenido más impresiones a lo largo de la historia. Es el libro más traducido a diferentes lenguas y aún dialectos. Hermano amado, la Biblia es el archivo, digamos el archivo general, ¿verdad?, del universo. Y que podríamos a lo mejor pensar que se está exagerando al yo aseverar esto que le estoy diciendo. Pero que, hermano, de un versículo podemos sacar miles de millones de enseñanzas. Y no conforme a nuestros lineamientos humanos, sino conforme a la verdad absoluta de Dios. Cuando nosotros vamos y no me canso de explicar Génesis capítulo 1, versículo 1, nosotros lo miramos de una manera muy general. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero cuando miramos esa palabra de crear, también significa criar, pero también significa hacer. Pero entonces, ¿cuál es la definición correcta? Todas son correctas, porque la Biblia misma dice que es necesario sumar, no restar. De tal manera que la aseveración de crear, pues por supuesto, Dios es un Dios creador, lo dice, lo complementa el libro de Isaías, diciendo que Dios, ¿verdad?, hizo la tierra para ser habitada. Pero también cuando nosotros nos vamos a esa palabra de criar, eso lo dice Isaías capítulo 1, donde dice, crié hijos y los engrandecí. Es decir, que Dios cría personas, Dios cría sus creaciones. Y el criar no es lo mismo que hacer, pero que también incluye esa palabra de criar. De tal manera, hermano amado, que de un solo versículo podemos sacar muchas enseñanzas, muchas. Y vuelvo a repetir, no en la condición de a mí me parece que significa esto, o yo siento que es esto, o yo pienso que es aquello, sino que debemos de ir a la palabra misma y que la misma Biblia nos responda. No es que va a hablar la Biblia de manera ordinaria, ¿verdad? Sino que las respuestas están dentro de la misma Biblia. Y esto es sorprendente porque nosotros miramos que tuvo diferentes escritores, porque el autor es Dios mismo, pero tuvo diferentes escritores, diferentes personas que la transcribieron y que se sumaron a épocas diferentes. Unos lo hicieron de una manera, otros de otra. Me estoy refiriendo a tiempos, me estoy refiriendo a diferentes circunstancias y que todo encaja de una manera, hermano, como nunca un libro ha encajado. Cuando nosotros miramos los autores ejemplares, ¿verdad?, de la literatura humana, cuando sacan la saga de varios libros, de 1, 2, 3 libros o 2, 3 tomos, muchas veces cuando los lectores, ¿verdad?, se les gusta tanto ese libro o ese compendio de libros, se dan cuenta de contraindicaciones o errores que tuvo el autor. Y que el autor muchas veces dice, sí, ahí hubo un problema, o no, yo quise decir esto, y algunas cuestiones que muchas veces se dan, que también se dan en las películas. Pero que la Biblia, al tener tantos, hermanos, escritores y que pareciese que se ponen de acuerdo, que nunca se pusieron de acuerdo, sino que Dios mismo les fue dictando lo que tenían que escribir, hermano, es sorprendente ver todo esto. Y que nosotros como seres humanos queremos nosotros una verdad que encaje con nosotros, una verdad que vaya de acuerdo a nuestros deseos, a nuestras emociones, a nuestros pensamientos. Y si alguien me pregunta, ¿se puede conseguir eso? Por supuesto que se puede conseguir.
Por eso nosotros encontramos diversidad de religiones, diversidad de creencias y aún diversidad, hermano amado, de creencias que se dividieron. Eso se llama sectarismo. Se piensa que una secta es alguien, ¿verdad? Que está como en ritos, ¿verdad? Y medios raros, pero sectarismo es división. Es decir, que las más grandes creencias en todo el mundo tienen sectarismos, es decir, divisiones. Si nosotros vemos a la cristiandad, hay cristianos que son bautistas, hay cristianos que son adventistas, hay cristianos que son pentecosteses, hay cristianos que son, ¿qué diremos? De quién cree en las lenguas, quién no cree en las lenguas, quién cree en los ministros, quién no cree, de tal manera que dentro de la cristiandad se han hecho sectarismos de quién cree ciertas cosas, quién no las cree, quién descarta cosas de la Biblia, quién las suma, quién las resta, quién divide muchas veces la escritura. Pero la cristiandad no es que sea la única, sino que nosotros nos vamos a lo que es la iglesia católica y ellos tienen lo mismo, pero que muchas veces la gente no se ha dado cuenta. Existen los agustinos, existen los marianos, existen, hermano, un sinfín existen, por decir, los católicos progresistas que van dejando ciertas cosas de acuerdo al canon establecido o el canon papal. Nosotros miramos, hermano amado, que hay unos que creen en Jesús, hay otros que creen en Jesús resucitado, hay otros que creen en imágenes, hay otros que no, y así nos podemos ir. De tal forma que sí existe una verdad de acuerdo a la perspectiva de cada persona. Existe una serie de verdades de acuerdo a un cúmulo de personas. Existe una verdad que es individual, que cada persona va creando su propia realidad a través de su propia verdad. De tal manera, hermano amado, que si nosotros no ponemos un corazón sincero, nosotros no somos transparentes delante de Dios, podemos caer en una situación así. Y esto, hermano amado, es tristísimo porque la Biblia dice en el libro de Proverbios que es mejor, ¿verdad? Dice que tiene más salvación una persona, no me recuerdo bien cómo dice el verso, pero termina diciendo que tiene más chance, ¿verdad? Una persona que tiene alguna situación que el necio. Es decir, que cuando nosotros nos encerramos en nuestra propia verdad, corremos el riesgo, corremos el gran riesgo de no ser transformados por Dios. ¿Por qué? Porque creemos en nuestra propia verdad. Y eso, hermano amado, ahorita lo vamos a ir viendo en las Escrituras, donde cada quien tiene una propia, ¿cómo diríamos? Una propia tesitura, una propia realidad de acuerdo a lo que se van planteando. Y hermano, yo anhelo y deseo que no seamos parte de esa verdad a medias, o de esa verdad truncada, o de esa verdad, ¿cómo podríamos decirle? Trastocada, donde cada uno busca su propia verdad. Y la Biblia misma lo dice, es que llegará el momento que buscarán maestros de acuerdo a sus concupiscencias. Concupiscencia es maldad. Es decir, que hay gente que busca esa verdad de acuerdo a, si hay un hermano que le gusta tomar, puede ir a una iglesia donde le den cierto permiso o le dan permiso de ser cristiano, pero toma alcohol. Hay otro que a lo mejor es cristiano, pero le dan la permisividad de pues ir a ciertas cosas que a Dios no le agrada. De tal forma, hermano, que es algo escandaloso lo que estamos viendo al final del tiempo, porque usted y yo estamos en la recta final del final de los tiempos. La Biblia dice que el final de los tiempos entró en vigor cuando Jesucristo resucitó. A partir de ahí se inaugura el final de los tiempos. El final de los tiempos, la paciencia de Dios lleva más de 2000 años. Pensemos en un aproximado de 2000 años. De tal forma que la paciencia de Dios es sumamente amplia,
donde van 2000 años en una paciencia de parte de Dios para poder salvar a más gente. Porque nace gente todos los días y Dios quiere que haya salvación y libertad, no solo para los que van naciendo, sino que esos que van naciendo también puedan ser vasos útiles de servicio al Señor para poder llevar la palabra de Dios a esos que tal vez, ¿verdad?, no han escuchado la palabra o tal vez no han visto al Dios verdadero. De tal forma, y no me estoy refiriendo a ver, ¿verdad?, directamente, sino que a través de su gloria, porque así lo dice el libro de Hebreos, hemos visto su gloria y poder. Pero dice que a través de las cosas visibles se pueden ver las invisibles. Entonces Dios es invisible y podemos ver su poder y deidad de acuerdo a los milagros, a los prodigios, a las cosas que van sucediendo de manera física. Entonces, hermano amado, usted y yo no podemos caer en una verdad a medias o en una verdad de acuerdo a un cúmulo de personas. El que haya una gran cantidad de personas creyendo algo, eso no significa que sea la verdad. Si nosotros miramos al más grande maestro que ha pisado la tierra, es decir, a Jesucristo, él se quedó con 12 discípulos. Que al final esos 12 hermanos se fueron cuando ya fue el tiempo de que lo iban a crucificar a nuestro Señor y Salvador, como que desaparecieron de la faz de la tierra. Y se seguían escondiendo, aunque ya lo habían crucificado y todo. Ellos, hermanos, no sabían qué estaba sucediendo. Por eso cuando se le aparece en medio de los 12, ellos decían, es un fantasma. Porque, hermano, ellos tuvieron temor, tuvieron miedo. Y entonces el más grande maestro que ha pisado esta tierra se quedó con 12. 12 personas nada más. Después de que la Biblia dice que multitudes le seguían. Entonces, si nosotros miramos, hermano, de una manera pues cuadrada la situación, diríamos, es que ese maestro es un fracaso, tiene solo 12 alumnos. Pero si nosotros miramos a una persona que tiene 5,000 personas, diríamos, no, hay que ir ahí porque ahí hay más gente. Eso no significa que se esté diciendo la verdad. Eso no significa que realmente se esté dando esta verdad absoluta. De la misma manera, si nos vamos al libro de Génesis, hablando del Antiguo Testamento, está Noé y el Nuevo Testamento pone a Noé como pregonero de justicia, es decir, un evangelista. Y él estuvo evangelizando a la gente 400 años. Un pregonero que duró 400 años, hermano amado, predicando, que Dios iba a traer un diluvio, que se arrepintiesen, que cambiaran de manera de pensar, de vivir, porque la Biblia dice que el ser del hombre es pecar de continuo, y él les estaba diciendo que se arrepintiesen, que cambiaran. 400 años, amado hermano, y solo 7 personas le siguieron, 8 contándole a él. Hermano, diríamos, es un fracaso. Pensemos en el mundo antiguo, donde el mundo antiguo no estaba separado, porque a partir del diluvio se divide lo que es la tierra como hoy la conocemos. Es decir, que era un solo continente y que él tenía al alcance a todas las personas. Y que de todas las personas, solo 8, hermano amado, hubieran recibido salvación. Diríamos, qué fracaso tan rotundo. Es decir, lo que les trato de decir es que las masas, la cantidad de gente, no hace que eso sea una verdad. No lo hace. Yo sé que cuando viene el Espíritu Santo sobre los apóstoles, dice que al primer discurso de Pedro, pues se convirtieron, ¿verdad?, por miles. Hermano, estoy de acuerdo que debe de haber una cantidad de gente expectante, viviente de lo que está sucediendo al mover del Espíritu Santo. Pero lo que estoy diciendo es que no el rating o la popularidad de alguien hace que eso sea más veraz que alguien que no tiene. Y no estoy escudando, hermano, a nosotros mismos o a alguna misión, a alguna iglesia que tiene poca gente. No, de ninguna manera. Sino que estoy diciendo que tenemos que poner atención especial a cuál es la verdad. Y para ello vamos a tratar de verlo, ¿verdad?, en estos minutos que nos sobran en cuanto al tiempo que se destina, ¿verdad?, cada miércoles. Pero que, hermano, tenemos nosotros que aprender cuál es la verdad. Hay un dicho, ¿verdad?, en una enseñanza que dice, mi verdad.
Y ellos lo aseguran, dicen, es que esta es mi verdad. Pero hermano, nuestra verdad puede ser algo bien terrible. Puede ser algo catastrófico, porque si dice la Biblia que el necio no tiene oportunidad porque se ensimisma. Hermano, ensimismado es una persona que solamente se ve a sí misma. Y cuando una persona se ve a sí misma, es decir, está siempre con su propia verdad, es muy difícil que cambie, porque no se da la oportunidad de ampliar su panorama, de ampliar sus conocimientos, pero sobre todo ampliar nuestros conocimientos al orden divino. Y déjeme ir avanzando. Este es el verso que iniciamos, ¿verdad? Proverbios 16:2. Si alguien no estuvo desde el principio, este fue el texto inicial. Todo el mundo cree que hace lo mejor, pero Dios juzga las intenciones. Mire qué tremendo. Es decir, que usted y yo podemos creer que tenemos nuestra verdad, o que me están enseñando la verdad, pero que la tenemos que comparar con la verdad que sabemos cuál es la verdad, pero que hoy vamos a afirmar esa verdad absoluta. Déjeme ir avanzando, mire, déjeme ir avanzando. Mateo 25:24. Muy conocido este texto. Pero llegando también el que había recibido un talento dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Se está refiriendo a Dios. Pero es que Dios, hermano, dice que lo que siembra uno, eso va a cosechar. Si yo quiero cosechar, si yo quiero recoger elotes, tengo que sembrar. Si yo no siembro, no puedo recoger. Y este hombre tenía una verdad de su patrón. Es decir, que este hombre decía, es que eres un hombre duro. Y hermano, Dios no es duro. Dios es amor. Dios es cariño. Dios es compasión. Pero este hombre tenía su propia verdad en cuanto a Dios. Y este hombre está describiendo que Dios es duro. Él tiene una verdad y esa era su verdad, pero no era la verdad absoluta. Porque siguiendo dice que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Él tenía una verdad propia, donde él está asegurando que Dios, primero, que era duro. Número 2, que él recogía donde no había sembrado. No existe tal cosa, porque la Biblia dice, Dios no puede ser burlado, lo que el hombre ciega, eso cosechará. De tal forma que si Dios, ¿verdad?, inventó esto, pues sería ridículo pensar que Dios no siembra y cosecha. Y la tercera, que recoge donde no esparciste, o sea, recoger donde no dio nada. Hermano, eso es totalmente inadecuado. Pero este hombre tenía esta verdad. De tal manera que este hombre tenía esa propia verdad en su corazón, esa propia idea de Dios, que eso le afectó a la hora de cuando le dieron su talento. Dice la Biblia que a este hombre le dieron un solo talento. Y él tenía esta perspectiva de Dios que por lo tanto fue y escondió el talento. Su propia versión de los hechos, su propia idea, su propia verdad le ocasionó que él no pudiera avanzar. Le ocasionó que él no pudiera ser bendecido por Dios. Porque imagínense, ¿cómo es de bueno Dios que le dice, bueno, por lo menos este talento lo hubieras metido al banco para que te diera rendimientos? Dios no les estaba pidiendo el doble, porque al que tenía 5 le regresó 10, al que tenía 3 le regresó 6. Pero este uno, el banco nunca nos va a dar, hermano, el 100% de rendimiento. Jamás, nunca ha existido eso. Porque el banco lo que hace es ocupar ese dinero, tomar su ganancia y regresarle una parte al que invirtió con el banco. Entonces, el banco nunca te va a regresar el 100% de lo que tú le entregaste. Es decir, si yo voy al banco y dejo 100 pesos y vamos a pensar en 20 años, no me va a regresar lo mismo, el doble de lo que yo le di. Sin embargo, Dios es tan bueno que dijo, hubieras metido esto al banco y te hubiera dado rendimientos y con eso hubiera estado feliz. Pero la verdad de este hombre, su propia verdad, creó
que no pudiera recibir la bendición de Dios. Mire, qué triste, porque puede haber hermanos cristianos que tienen esto en el corazón, que Dios es malo, que Dios es duro, que no nos va a perdonar, ¿para qué voy al templo? Soy un hipócrita, y un montón de ideas que no son de acuerdo al Dios que es misericordioso y piadoso. Entonces, hermano, este hombre tenía su propia verdad, pero no era la verdad absoluta. Déjeme darle otro ejemplo. Génesis 22. Y dijo Abraham a Sara, su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Abraham se dispuso su propia verdad, que Sara era su hermana. Y estaba diciendo una media verdad, si era su media hermana, pero en ese momento ya era su esposa. Es como si dijéramos que ya tenemos las escrituras de la casa y que dijéramos, es que todavía no es mi casa. O clásico, ¿verdad? Alguien está en su negocio, preguntan por el dueño y dice, no, es que yo soy el empleado. Está diciendo mentira. Sí, se está autoempleando, pero a la vez es el dueño. Entonces la gente, hermano, asegura cosas con mentiras y hacen de ellos su propia verdad. En este caso, Abraham está diciendo, es mi hermana. Él está diciendo la mitad de la verdad, cuando en realidad era su esposa, cuando en realidad era la mujer con la que compartía la vida. Entonces él creó su propia verdad. Él estaba creando su propio concepto, su propia realidad. Porque Dios viene y le dice, en este caso a Abimelech le dice, oye, es que tú tienes la esposa de alguien más. Tuvo que venir Dios a mostrarle a Abraham que eso que estaba diciendo no era la verdad, sino que él estaba diciendo una verdad a medias, que él estaba encubriendo la verdad por miedo. No importa por qué encubramos la verdad, si por miedo, no importa si encubrimos la verdad porque es difícil, no importa si encubrimos la verdad porque es más cómodo. No hay argumento, no hay pretexto para poder, hermano amado, evadir la verdad. Hay gente, amado hermano, que quiere ir al templo, que quiere buscar de Dios, pero prefiere encubrir la verdad diciendo, es que yo no estoy de acuerdo, pero en su corazón está de acuerdo. Tal vez le infundieron tal situación que quiere ser fiel a una religión, a una enseñanza, pero en realidad sabe que yendo a buscar a Dios va a ser libre, pero la gente no quiere. Prefiere encubrir y decir, no, yo no quiero ser cristiano. No, si no se trata de ser cristiano, no, se trata de ser libre delante de Dios. Se trata de que tengamos una comunión personal, directa, con aquel que hizo los cielos y la tierra. Pero hay gente, hermano, que por miedo, hay tantas cosas, hermano, que podrían encubrir o podemos encubrir la verdad. Ya sea por miedo, ya sea por ignorancia, ya sea por, ¿qué diremos? Porque no queremos aceptar que lo que estábamos haciendo no era correcto. En este caso, Abraham estaba encubriendo su verdad. Entonces, qué desastroso, hermano, desastre total. Porque no estaba valorando la mujer que tenía. Y entonces vemos que él creó su propia realidad a través de su propia verdad, que ni siquiera era su propia verdad, era una verdad a medias. De tal manera que él estaba creándose una realidad que no era la original, la verdadera. Déjeme ir aquí otro ejemplo. Y este ejemplo quiero que lo vayamos usted y yo pues viendo, ¿verdad? En esta noche dice Génesis 2:16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Verso 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres ciertamente morirás. Entonces mire, hermano, tenemos que ir a ver esto, porque para poder entender, de todo árbol del huerto, de todo árbol, lo vamos a poner aquí en verde para que se note, podrás comer.
De todo árbol del huerto podrás comer. Muy bien, vamos bien, vamos bien. Ahora, vamos al 17. Y dice aquí, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, es decir, que de un solo árbol, ¿cuál árbol? El árbol de la ciencia del bien y del mal, dice aquí, no comerás. Porque si el día que comieres ciertamente morirás. Pero aquí quiero ponérselo en azul, porque dice, porque el día que comieres, si comían de ese árbol, iban a morir. Solo si comían de ese árbol. Voy a regresar. De todo árbol del huerto podrás comer, todo. Mango, por poner un ejemplo, ¿verdad? Mango, guayaba, ¿qué será? Tamarindo, manzanas, duraznos, peras, todo árbol iba a poder comer. Es más, pudieron haber comido del árbol de la vida. De todo árbol del huerto podrás comer. Pero del árbol de la ciencia y del bien y del mal no debes de comer. De todos los miles de árboles que podían existir, solo uno no podían comer. El árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque si comían de él se iban a morir. Ese es todo el mandamiento que tenía Adán y Eva en el huerto del Edén. Nada más. Entonces, cuando vamos a Génesis 3:1, dice aquí, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Mire, qué cosa tan tremenda, tan terrible. Satanás tenía su propia verdad. Y esa verdad se la estaba trasladando a Eva. Y eso sucede hasta el día de hoy. Muchos cristianos, hermano amado, tienen la verdad que está en la palabra de Dios, en la palabra profética más segura. Pero viene el enemigo y le dice algo que es una verdad tergiversada, una verdad cambiada, algo que no dice la Biblia, y la gente empieza a dudar. Y eso le pasó a Eva. Mire, con que Dios ha dicho, mire, fíjese que le voy a poner aquí en amarillo, no comáis de todo árbol. Eso no dijo Dios, déjeme regresarlo, hermano. Del que no podían comer, solo era del árbol de la ciencia y del bien y del mal. De todos los demás, cómete los que quieras. ¿Quieres 1 kilo de guayaba? Cómetelo. ¿Quieres 2 kilos de mango? Cómetelo. No importa, no importa. De todo árbol podían comer. Pero la serpiente le estaba diciendo, de todo árbol no comerás. Eso era una mentira. Pero era la verdad que él creó. Era la verdad, vamos a ponerle de esta manera, era la verdad satánica. Era la verdad de la serpiente. Era la verdad con que estaba haciendo caer a Eva en algo que no era correcto. Mire qué cosa tan terrible. Cambió, movió las palabras. La cuestión es que el enemigo tiene su propia verdad. De muchas formas posibles. De muchas formas. Si nosotros nos vamos a lo que es, hermano amado, la iglesia, ¿cómo poder decir esto? La religión más grande que existe, de acuerdo al número de años que ha estado vigente, ¿verdad? Que es una mundialmente conocida y mundialmente aprobada en tantos países, sobre todo en este continente americano, ¿verdad? Que tiene un montón de santos. Hermano, ellos tienen su propia verdad. Ellos ponen los 10 mandamientos, pero jamás ponen los 10 mandamientos. No los ponen completos. No ponen el versículo donde dice, no te harás imagen ni semejanza ni de hombre, ni reptil, ni de bestia. Hermano, termina el versículo diciendo, no te harás imagen ni semejanza ni de lo que está arriba, ni lo que está en la tierra, ni lo que está debajo de la tierra. Punto. Ellos no lo ponen. Yo hace un tiempo, hermano, cuando hacíamos las cápsulas doctrinales, me fui a investigar eso y dije, no puede ser posible. Pues, ¿cómo se los enseñan? Ese versículo lo tienen omitido. En cuanto a la fornicación,
¿verdad? Que son relaciones sexuales fuera del matrimonio, ya sea antes o en el matrimonio, hablando de fornicación o adulterio, le dice no cometerás actos impuros. Eso no te dice nada, porque impuros son un montón de cosas. La Biblia habla de muchas cosas que son impuras. Dice, 6 cosas aborrece el Señor, mas aún 7 abomina su alma. Es decir, abominación, impureza. Hay un montón de cosas que Dios, para Él son impuras. Pero ellos cambiaron la verdad. Eso en ese sentido. Pero de la misma manera, hermano, se ha metido encubiertamente el enemigo también en la iglesia cristiana. Diciendo que la mujer no tiene que usar velo, cuando la Biblia dice claramente que tiene que usar velo. Cuando meten, ¿verdad?, que la mujer tiene que usar solamente falda. Eso es una mentira, la Biblia no dice así de esa manera. Eso no dice. De la misma manera, hermano, aceptan lo que son los pastores, pero no aceptan los otros 4 ministerios restantes. Aceptan que una persona que se para en un púlpito le dicen que es pastor, pero hermano, la Biblia no dice que eso significa que alguien sea pastor. Entonces se ha metido, hermano, de manera descarada y de manera también encubierta las propias verdades del enemigo, cuando la verdad está escrita ya. Y Dios la dejó escrita para que tú, yo, aquel que lo va a ver en el futuro, que tuviste la amabilidad, el tiempo, la curiosidad de ver este mensaje en el futuro, que si alguien lo ve y tuviste esa delicadeza de ver esta transmisión, hermano, la verdad está para que tú la descubras, yo la descubra, está en una Biblia. No importa, no es que sea católica o cristiana. Hay gente que dice que la Biblia católica o la Biblia cristiana, no, la Biblia es de Dios. Y que a mí en lo personal me gustan más las Biblias, que son católicas. ¿Por qué? Porque esas le quitaron muchos eufemismos y viene de una manera muy clara. Pero toda la gente está pensando que si es la Biblia cristiana o la Biblia católica o la Biblia... No, la Biblia es la Biblia. Y Dios la dejó para que todos podamos ir a corroborar la verdad absoluta. Y eso es lo que me gusta de la Biblia. Eso es lo que me gusta de Dios, porque Dios lo dejó al alcance de toda persona que lo quiere ir a corroborar. Habrá gente que diga, pero es que no sé dónde. Hermano, te enseñamos cómo vayas y corrobores. Yo no te voy a enseñar qué dice la Biblia, no, tú tienes que ir a corroborar, leerla, estudiarla. Me recuerdo hace un par de semanas, en unas clases, ¿verdad?, que estaba dando y les decía que debemos de tener este modo de ver las cosas, un eslogan nuevo, ¿verdad?, para que no le digan, para que no le cuenten, tú velo en la Biblia. Ahí está en la Biblia. Toda persona puede ir a corroborar. Casi en la mayoría de las casas mexicanas existe una Biblia. Independientemente de la versión o de que si trae monitos o no trae monitos, hay una Biblia en casa. Puedes ir a corroborarlo. Es cosa de abrirlo y ahí está. Es cosa de leerlo y te vas a dar cuenta de lo que está ahí. Entonces, miro que Satanás ha metido su verdad, pero esa no es la verdad. Entonces, mire, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de todos los árboles del huerto podemos comer. Eso era una verdad. Y estaba diciendo la verdad de Dios. Pero mire, aquí ya no. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Esto sí está bien, no comeréis de él. Pero aquí está mal, esto ya es un error. Ni la tocaréis. Esto sí está bien, lo voy a poner azul, para que no muráis. Pero en realidad el tocar se lo puso ella. Porque vimos que decía, del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comáis. ¿Lo podían tocar? Por supuesto. Solo comer. Comer no. Pero ella, cuando Satanás le puso su propia verdad, ella entonces empezó a cambiar la verdad. Es decir, que si tú y yo estamos a expensas de que no estamos corroborando la verdadera verdad, que es la palabra de Dios, es muy probable que empecemos a tener nuestras propias verdades. Y eso, hermano, es terrible. Es terrible porque para que podamos nosotros ser transformados por Dios, tenemos que ser sinceros delante de Dios. Ser transparentes delante de Dios. Se estoy haciendo mal porque la Biblia dice, Dios ama la verdad en lo íntimo. No importa si hoy hiciste algo terrible,
Tú sé sincero delante de Dios. Señor, mire, hice esto. Lo hice porque me gusta, lo hice porque me pareció que no tuve de otra. Hice esto porque, sí, la verdad, ya no aguanté y cedí ante la tentación, ante esa maldad que traigo. Dios ama la verdad en lo íntimo. Pero si usted y yo no tenemos la verdad de Dios, voy a crear mi propia verdad y voy a decir, es que me obligaron, es que no tuve de otra, es que no tuve otra opción. Es que como soy una persona débil, y entonces empiezan cuando es que mi papá me hizo esto, es que mi mamá, hacen su propia verdad. En vez de decir, hermano, la verdad. Lo que quiero decir es que si tú y yo somos ministrados por la verdad de Dios, vamos a ser verdaderos. Vamos a decir la verdad. No importa aún las consecuencias. Pero si no estamos recibiendo la verdad de Dios, vamos a empezar a tergiversar la verdad. Déjeme ir avanzando. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. La otra dijo una media verdad. Ya conforme fue pasando, ¿verdad? La charla, se descarga y dice, no moriréis. Quiere decir que si tú y yo no nos dejamos ministrar por la verdad que proviene de Dios, no mi verdad, no la verdad de tal predicador, no la verdad de un predicador de renombre, no de un predicador que dice tener maestría, doctorado en esto, el otro, no, la verdad que está plasmada, que está escrita, esa es la verdad, esa es la verdad. Entonces, mire, déjame ir avanzando. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hermano, esto ya lo dijo de una manera igual tergiversada. Lo que le estoy tratando de decir es que Satanás tiene su propia verdad. Hay gente que hace sus propios conceptos, como Abraham. Hizo su propio concepto. Entonces, déjeme avanzar. Segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 10. Segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 10, versículo 10. Qué cosa tan tremenda. Déjeme tomar agua porque esto está... Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Voy a subrayar esto con azul, bueno, con rojo, por cuanto no recibieron, aquí no recibieron. ¿Qué no recibieron? El amor por la verdad. Tú y yo tenemos que amar la verdad. Sea dura, sea muy dura, sea exageradamente dura, sea, hermano, aparentemente imposible. Tú y yo tenemos que amar la verdad. No importa que sea muy difícil, no importa que sea dura, no importa que a lo mejor hoy no podamos vivir esa verdad, pero no la podemos nosotros desechar, simplemente porque no me parece, porque no estoy de acuerdo. No, acepta la verdad de Dios. Vuelvo a repetir, no estoy diciendo que aceptes lo que yo te estoy diciendo, lo que te estoy invitando es que aceptes lo que está escrito, lo que está escrito en la palabra de Dios. Lo que está escrito en ese libro que tienes en las manos, independientemente de la versión que sea, independientemente de que si dice que es católica o cristiana, no importa. Tú y yo debemos de aceptar esa verdad. No importa que nos haga, ¿cómo poder decir? Nos desnude esa verdad y entendamos que estamos haciendo mal. No importa si en este momento hemos detectado, imagínense, hermano, una persona que miente, y miente porque de ahí vive. Vamos a pensar en un oficio donde tiene que estar mintiendo. No quiero poner ejemplos. Y a él se le hace fácil mentir para poder sobrevivir. Y en ese momento viene la verdad que viene de Cristo y Dios dice, no amo la mentira, yo aborrezco la maldad de la mentira. De tal manera que esa persona se puede sentir desnuda y decir, ¿qué voy a hacer? Yo para vivir miento y le digo a los clientes que esto, que el otro, pero no es verdad. Y él puede decir, ¿cómo? ¿Me voy a quedar sin comer? ¿Me voy a quedar sin empleo? Y para él en ese momento su mundo se puede desmoronar en ese instante.
en ese justo y preciso momento, y pues, él tuvo un caos en su corazón, porque él vive de ahí, él vive de estar haciendo mentira, independientemente de lo que se dedique esa persona. Y entonces, hermano, él tiene él tiene dos formas, o tiene dos opciones. Una, aceptarla y decir, está bien, ya me di cuenta que eso no le agrada a Dios. Voy a ver qué hago, voy a ver si dejo de mentir o me cambio de empleo, o no sé, yo acepto la verdad. O puede tener la otra. No, es que eso no está bien. Pero ¿cómo? ¿Es la verdad de Dios? No, eso no está bien. Eso no es correcto, sino entonces, ¿qué quieren? ¿Que me muera de hambre? ¿Que entonces quieren que yo deje de comer? No, eso no lo acepto. Todos tenemos esas dos opciones, o aceptar la verdad de Dios o no aceptarla. Y entonces, hermano amado, no se trata de que si es la verdad de Dios o no, se trata de si la aceptamos o no. De tal forma que dice, con todo engaño y equidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor por la verdad. Entonces la gente se pierde porque no acepta la verdad y no lo acepta con amor. No solamente es leer la Biblia, gloria a Dios, aleluya, sino aceptarla con todo el amor. Déjeme avanzar. Por eso Dios les envió un poder engañoso para que crean en la mentira. Es decir, si no amamos la verdad, entonces amamos la mentira. Y Dios nos deja en esa mentira, independientemente cuál sea. Es que Dios no es amor, es que Dios es tanto amor que nos permite hacer todo. Eso es una absoluta mentira. Hay gente que se escuda en, es que yo no tengo tiempo, es que yo no esto, no lo otro. Entonces, hermano, empiezan a creer sus propias mentiras. Y sus propias mentiras es su propia verdad. qué tremendo. Porque si no es la verdad de Dios, fuera de la verdad de Dios todo es mentira. Por más transparente que parezca, por más convincente que parezca, por más, ¿cómo diríamos? Por más propia que me parezca, si no está dentro de la verdad de Dios, es una mentira. Puede ser tu verdad, puede ser mi verdad, puede ser la verdad de un cierto cúmulo de personas, puede ser la verdad de miles de millones de personas, no importa. Si está fuera del parámetro, del parámetro divino, que es la verdad, es una mentira. Siguiente, verso 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Nuevamente está esto, no creyeron. ¿A qué? A la verdad. Creer es hacer. Imagínense, vuelvo a repetir el ejemplo de esta persona que miente para vivir. Él puede no creerla o puede creerla. Él puede decir, está bien, sí, ahorita no sé qué hacer, estoy triste, estoy enojado, estoy frustrado, no sé qué voy a hacer, no sé si debo dejar mañana mi trabajo o no. Se le cayó el mundo. O puede decir, no, simplemente esto no está correcto, yo me voy de aquí, la Biblia está mal. Pero dicen, no creyeron la verdad. Hermano, yo sé que esto puede, para alguien que nos está viendo, es la primera vez que nos ve, puede decir, híjole, esto está muy difícil. No, hermano, no está difícil. Por eso Dios permite que haya personas, ¿verdad?, que te muestren la verdad, para que podamos cambiar nuestra vida. Ni tiene que dejar su empleo, si es una persona en esa situación, ni tiene que dejar su empleo, ni va a dejar su empleo, ni va a dejar de comer, no. Simplemente tiene que dejar de mentir. Punto. ¿Le va a costar trabajo? Pues a lo mejor sí. O le va a costar mucho trabajo. Pero Dios siempre deja formas de hacer bien las cosas. Entonces ni se va a quedar sin comer, ni va a tener que renunciar, ni se acabó el mundo. No, simplemente Dios le mostró que no era lo correcto, que esa no era la verdad, que estaba haciendo algo que no era correcto a los ojos de Dios, y que si no es correcto a los ojos de Dios, no hay la bendición de Dios, y que si él hace las cosas de acuerdo a la verdad de Dios, le va a ir bien, va a estar en paz.
Porque lo que sucede cuando una persona miente a sus clientes, vuelvo a repetir, no importa el oficio o el estudio que haya tenido, si miente a los clientes van a quedar insatisfechos. Los clientes pueden demandar, los clientes pueden hacer campaña en contra de ese negocio, pero si hace las cosas bien, hermano amado, va a haber gente que lo recomiende, va a haber gente que diga, es que este vendedor lo van a buscar, porque Dios lo que quiere es que la verdad de Él la aceptemos, la vivamos y vamos a estar bien, hermano. Tú no te preocupes, no pienses que, híjole, tengo que dejar de hacer esto y me voy a morir de hambre. Híjole, entonces ahora ¿de qué me voy a dedicar? No, tranquilo, amado hermano. Hay muchas opciones, hay muchas formas, y en dado caso de que haga algo que de plano no es correcto a los ojos de Dios, si tú haces las cosas de acuerdo a la verdad de Dios, Dios va a suplir todas tus necesidades. Te va a dar un nuevo trabajo, te puede dar una nueva empresa. Hermano, para Dios no hay imposibles. Lo único que Dios quiere es que realmente aceptemos la verdad. Entonces, los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hermano, eso es terrible, porque mucha gente hace cosas que no son dentro del parámetro del Señor. No hace cosas. Y eso le va perjudicando su vida, va haciendo un lastre, como que se va haciendo una bola de nieve que tarde o temprano lo va a aplastar. Y no lo está aplastando ni Dios, ni lo está aplastando la verdad, sino que fue un cúmulo de cosas que fueron su propia verdad que lo vino y lo aplastó. Y al final no es libre, está triste, está acongojado, no sabe qué hacer, se siente ahorcado, se siente como cuando alguien le pone unas cadenas que no se puede mover. Pero todo está en que digas, está bien, sí Señor, no lo hice de la manera correcta, voy a hacerlo de acuerdo a tu plan divino y Dios le va a ayudar. Créalo, que así es, porque la Biblia dice que Él, ¿verdad?, honra a los que le honran, que Él, hermano, bendice a los que son humildes, y ser humilde es aceptar primeramente la verdad de Dios. Entonces, mire, Juan capítulo 14, verso 6. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, solamente por mí se llega al Padre. ¿Qué quiero decir con esto? Que Jesús es la verdad, que Él es la verdad. Si tú quieres ir aprendiendo cómo es esta verdad, piensa, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? En una situación parecida a la mía, ¿qué hizo Jesús? Él es la verdad. Pero mira, otro ejemplo. Salmo 119, 142. Tu justicia es justicia eterna y la ley, la verdad. Quiere decir que si un versículo dice, no mentirás, esa es la verdad. Es que es una mentira piadosa. Esa es tu verdad y por lo tanto es una mentira. No mentirás. Señor, pero toda la vida he mentido. Esfuérzate, va a llegar el momento que vas a dejar de mentir. Y si dejas de mentir, entonces eres verdadero. Y si eres verdadero, Dios está contigo porque Dios no le agrada a la gente que miente. Punto. Si dice aquí, la ley es la verdad, entonces en la ley está, amarás al Señor tu Dios. Ahora ya tengo otro amor. Ya no es voy a ir acá a tal lado una vez al año, voy a hacer esto, voy a hacer un juramento, voy a hacer una manda. No, ama al Señor tu Dios todos los días. Y tu ley la verdad. Tu ley la verdad. Ahí está escrita la verdad. No matarás, no robarás, amarás al Señor tu Dios. Ten tu día de descanso. Mire, qué lindo es Dios que en su ley dice que debemos de descansar. Ya no es que entonces si no trabajo no como. No, tranquilo. La verdad dice que tienes que descansar. Si descansas, Dios renueva tus fuerzas, Dios te bendice. Qué lindo es Dios. 119, 151. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Nuevamente ahora los mandatos. Y hay mandatos, hermano, bien lindos. Este del descanso, hermano, es imprescindible. La misma ciencia lo ha dicho. Si una persona no descansa, se enferma,
ahí está el problema. Muchas de las enfermedades es porque se trabaja de manera exagerada. Y Dios dice, descansa una vez a la semana. Descansa una vez a la semana. Y también tu trabajador, una vez a la semana. Pero es que es el día de más venta. Descansa una vez a la semana. Eso dice la ley es la verdad. No importa si autojustificamos nuestra verdad, no importa si aparentemente es lo correcto, no. Todo lo que sale de la ley de Dios es una mentira. Hermano, yo te lo estoy diciendo como una persona que batalló por muchos años con un mandato de Dios. Muchos años. Y no podía salir de ahí. Pero yo decía, Señor, ayúdame, esta es tu verdad. Porque yo me justificaba de muchas maneras para poder realizar, hermano, el antimandamiento. Y me esforzaba y no podía. Y muchas veces, hermano, como que aparentemente quiere regresar, pero no, Señor, primero es tu verdad. Y Dios nos va ayudando, te hace libres, la verdad te va a hacer libre, la verdad es la palabra de Dios. Entonces, y todos tus mandamientos son verdad. La suma de tu palabra es verdad. Hermano, la verdad de Dios nos va a librar de muchos problemas, de muchas aflicciones, nos va a librar de tantas cosas, hermano. ¿Cómo describir eso? Tantas cosas. Dios nos quiere prevenir. Tú haz la verdad de Dios y te va a ir bien. Si te cuesta trabajo algo, hermano, para eso está la consejería, la administración, está el platicar con tus autoridades, está el pedir consejo, el pedir ayuda, el no sé cómo hacer esto. No tengas problema, no tengas vergüenza. No pasa absolutamente nada. No nacimos sabiendo. Yo porque tengo la experiencia, bendita del Señor, de cuando no saber algo, preguntar. Yo me recuerdo que luego yo creo le daba dolores de cabeza a mi pastor y le preguntaba unas cosas que yo decía, es que esto no lo entiendo. No importa que no lo entendamos, no importa que no sepamos por dónde empezar. No tengas vergüenza, es mejor el empezar por algún lado. Y si no sabes dónde, pues hermano, ve con tus autoridades y plantéales el asunto. Y te tienen que dar una verdad que no es la suya, no es la tuya, no es del hermano fulano, no, es la verdad de Dios, punto. Ahí empieza y Dios te va a prosperar. Entonces, amado hermano, vamos a orar y que el Señor nos ayude para hacer su verdad, para que seamos hombres y mujeres de verdad, no nuestra verdad, no la verdad de alguien, no la verdad de una doctrina, de una creencia, de una religión. No, la verdad de Dios. La Biblia dice que Dios es la verdad. Y si nosotros queremos ser hijos de Dios, tenemos que ser hombres y mujeres de verdad. La verdad que va de acuerdo a la palabra de Dios. Y Dios nos va a bendecir. Dios nos va a ayudar. Poco a poco vamos a ir agarrando cada verdad, la vamos a ir viviendo y Dios nos va a ir llevando una evolución gloriosa, bonita, linda, donde cuando veamos al partir de los años y veamos el resultado de vivir toda esta verdad, vas a decir, ha valido la pena ese esfuerzo, esa dedicación, esa fuerza, ¿verdad? De batallar, vas a decir, ha valido la pena. Así es que vamos a orar. Señor, te doy las gracias porque nos permites vernos a nosotros mismos. Señor, gracias, permite que podamos ver, Señor, lo que hay en nuestro corazón, no veamos lo de la gente de afuera, no veamos, Señor, ni aún los errores de nuestra familia, sino que veamos, Señor, nuestra vida de acuerdo ahora a la verdad que sabemos que es tu palabra. Señor, permite que no creemos una verdad propia o una verdad a medias, sino que vayamos a la verdad absoluta que está en tu palabra y vivamos de acuerdo a ella. Señor, ayúdanos, Espíritu Santo, fortalécenos, danos auxilio, socorro, porque sin ti no podremos, sin ti no vamos a poder, Señor, vivir de acuerdo a tu verdad, porque la Biblia dice que la maldad de nosotros como seres humanos es de continuo hacer el mal. Si tú nos ayudas, Espíritu Santo, lo vamos a poder lograr, pero te suplico que nos ayudes. Tú eres bueno, bondadoso, tú eres
paciente para con nosotros. Ayúdanos, que tu mano poderosa sea sobre cada uno de nosotros para poder hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad. Te damos gracias, bendecimos este tiempo, bendigo a mis hermanos que se han quedado hasta este momento, los que lo van a ver el futuro, que a través, Señor, de la voz que me has dado, que puedan ser bendecidos, que puedan ser edificados y aún, Señor, que puedan llegar a tus pies. En el nombre poderoso Jesús te lo suplico. Amén y amén. Pues muy bien, mis amados hermanos, es todo por esta noche, por este día. Que el Señor los bendiga, que el Señor los edifique, que el Espíritu Santo les siga revelando más, que el Señor les dé más, que el Señor los bendiga, los prospere, les dé fuerzas, fortalezas. Y si Dios nos permite la vida, nos vemos el próximo sábado en las clases de doctrina y el domingo en nuestro servicio general, donde vamos a alabar a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro júbilo, con nuestros pies, con nuestras palmas, porque Él se lo merece. Dios le bendiga, nos vemos en la próxima. La paz de Dios, bendiciones y buenas noches.